Continúa a pesar de que todos esperen que abandones, no dejes que se oxide ese hierro que hay en ti. Y como repito, con esta frase motivadora que nos invita a seguir adelante demostrando lo que llevamos dentro, todos somos capaces, toda vez nos propongamos un objetivo y le pongamos un poquito de pasión al estudio en este caso. Bienvenidos sean todos, muchas gracias por su asistencia y de esta manera entonces damos lugar al inicio de la misma. Para que tengamos una mejor comprensión, dado que el título es bastante abierto y acá lo vamos a delimitar, en ese sentido tenemos una agenda la cual vamos a desarrollar y de esta manera podamos comprender de una mejor manera el tema. Tenemos un alcance y es que cuando nosotros hablamos de un informe de auditoría, de pronto la mente se queda así, ¿y informe de qué? Informe de auditoría interna, externa, corporativa, de calidad, una serie de informes de auditoría que hay. En este sentido, nos vamos a limitar específicamente a los informes de auditoría que emite el auditor independiente, cuyo marco de referencia son las NIA 700 y 800. Cuando decimos 700 nos referimos al grupo, porque ahí hay varias normas, y al grupo de la 800. En ese sentido, hacemos la delimitación de una vez de cuál va a ser nuestro alcance. Hacia ahí vamos a dirigir esta conferencia. Ya dicho esto, entonces nos preguntamos qué es el informe de auditoría. Bueno, pues el informe de auditoría es el trabajo final, es el producto final que el auditor o el contador público y auditor entrega a sus clientes, a los que lo contrataron, y pues tarda alrededor de meses, semanas, trimestres a veces, dependiendo de la magnitud del negocio, en estar trabajando y trabajando y trabajando para al final entonces entregar un informe de auditoría. ¿Qué es lo que contiene un informe de auditoría? Bueno, pues el informe de auditoría contiene los estados financieros que fueron objeto de ese examen, de esa auditoría. Ya sabemos cuáles son los estados financieros básicos, estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujos de efectivo y estados de cambios en el patrimonio. Asimismo, se incluyen las notas a los estados financieros, que aunque estas no constituyen un estado financiero como tal, por la importancia y el contenido que estas incluyen, pues se consideran parte integral de esos estados financieros. En esas notas se van a incluir integraciones, información más a detalle, tales como integraciones de cada rubro que va en los primeros estados financieros. También se incluyen algunas revelaciones que son requeridas por el marco de referencia contable con que se han preparado esos estados financieros. Y sin faltar el dictamen del auditor independiente, ese dictamen que dentro de otros párrafos incluye nuestra opinión como auditores independientes, ¿cierto? En ese sentido, eso es lo que incluye el informe de auditoría, nuestra opinión, es decir, nuestro dictamen que incluye nuestra opinión, los estados financieros básicos y luego sus notas correspondientes. Ese es el informe de auditoría. Bueno, dicho esto, entonces vamos a hacer un desarrollo de una teoría breve, para que comprendamos de una mejor manera los casos que vamos a desarrollar, los casos prácticos. Luego de desarrollar esa teoría, pues obviamente vamos a ver la práctica. Esta es una ley de la correlación, no puede haber teoría sin práctica, ni práctica sin teoría. Enlazamos los dos elementos y de esa manera vamos a comprender de una mejor manera. Al final, como ya les anticipaba el licenciado, va a haber un espacio, un panel de preguntas y respuestas donde usted hace su consulta para que nosotros le podamos ampliar o no ampliar, resolver. Y si le ampliamos, pues vemos de qué manera resolvemos sus inquietudes, sus dudas. Pero la interacción que vamos a tener va a ser muy importante para que usted, pues, de una u otra manera resuelva sus dudas, puesto que ya está muy próximo a su examen. Bien, cuando nosotros nos preguntamos sobre los dictámenes, pues vamos a encontrar dictámenes en el grupo de las 700 ni 800. Nosotros no sabemos entonces qué informe, qué norma utilizar para preparar este informe, porque hay una sección 700 y una sección 800. Bueno, la respuesta es sencilla.
al principio, cuando nosotros estamos negociando con un cliente, ya cuando es cliente recurrente, esta pregunta ya no es necesaria que nos la hagamos, porque ya conocemos el negocio. Pero cuando es vez primera que estamos llegando a una negociación, un acuerdo, le preguntamos cuál es el propósito de esos estados financieros que van a ser objeto de auditoría. Es decir, ¿hacia quién van dirigidos? ¿Hacia quién van esos estados financieros? Si la respuesta es que los estados financieros van a ser utilizados para accionistas, inversionistas, bancos, la propia administración tributaria, bueno, una serie de usuarios, se dice que esos estados financieros son de propósito general. Y en ese sentido, los estados financieros que son de propósito general, el marco de referencia a utilizar es NIA 700. Pero si la respuesta fuera que esos estados financieros van dirigidos específicamente a un usuario en particular, a un usuario específico, se dice que esos estados financieros son de propósito especial, es decir, vamos a utilizar NIA 800. Ya los estados financieros, pues ahí vamos a ver que el marco contable es secundario a esas circunstancias y no va a depender, no va a incidir tanto en la decisión que nosotros utilicemos NIA 700 o NIA 800. Damos un feedback así rapidito. NIA 700 es de propósito general, NIA 800 propósito específico. Bueno, es importante que veamos unas definiciones muy puntuales para que comprendamos entonces cuándo son estados financieros de propósito general y cuándo son de propósito específico. La NIA 700, párrafo 7, incisos A y B, definen que los estados financieros con fines generales son los estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines generales. Ahora veamos qué es un marco de información con fines generales. Un marco de información financiera diseñado para satisfacer las necesidades comunes de información financiera de un amplio espectro de usuarios, es decir, un amplio grupo de usuarios. El marco de información financiera puede ser un marco de imagen fiel o un marco de cumplimiento. Esto último, ese último punto y aparte que vimos, establece que los estados financieros en ese sentido pueden ser preparados de acuerdo a un marco de imagen fiel. Es aquel marco que está específicamente diseñado para dar lineamientos en la contabilización de las operaciones. ¿Cuál podríamos mencionar? La NIF para pymes. Son marcos de imagen fiel porque requieren de mucha revelación, requiere de mucho criterio al momento de hacer el reconocimiento y la medición de cada transacción. Es decir, hay que utilizar ciertas estimaciones y bueno, eso es lo que requiere el marco de cumplimiento de imagen fiel. Por otra parte, tenemos el marco de cumplimiento. En algunas ocasiones, los estados financieros se pueden preparar para cumplir con un propósito en particular. ¿Cuál podría ser el ejemplo? Una ley, un reglamento, un contrato, un convenio. Por ejemplo, hemos visto cuando hay un donante, dice, les voy a donar a una ONG, por dar un ejemplo, les voy a donar 1 millón de quetzales, pero por favor infórmenme de acuerdo a este modelo, de acuerdo a esta estructura de estados financieros. Entonces, los estados financieros ahí se apartan de cualquier principio y se trata de cumplir específicamente lo que el donante está requiriendo. Ese puede ser un marco de cumplimiento. En Guatemala lo más cercano es el decreto 10-2012, que aunque no es un marco de cumplimiento para preparar estados financieros, porque ustedes observan que el libro 1, que contiene el decreto 10-2012, pues es una ley específicamente diseñada para satisfacer los criterios del cálculo del impuesto sobre la renta después de un periodo fiscal que una sociedad ha incurrido, ¿verdad? Entonces, eso es lo más cercano, nos apegamos lo más que podamos, pero casi no vamos a encontrar mucho. Simplemente las políticas se diseñan de esa manera. Es un poco complicado en ese sentido porque no hay mucho criterio abierto, mientras que el marco de imagen fiel, pues ya son las normas las que establecen esos criterios. De forma general, estas son las definiciones que se establecen en NIA 700. Ahora veamos cómo define NIA 800 el marco correspondiente. Los estados financieros con fines específicos, se dice que son estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos y al respecto el inciso B establece que es un marco
que un marco de información con fines específicos es un marco de información financiera diseñada para satisfacer las necesidades de información financiera de usuarios específicos, usuarios particulares. Ya independientemente del marco contable, pues puede ser también NIF o puede ser ISR, como lo conocemos nosotros. Entonces, no se aparte de este criterio, no se aparte de este principio. Cuando los estados financieros son de propósito general, utilizamos NIA 700. Cuando los estados financieros son de propósito especial o específico, utilizamos NIA 700, independientemente del marco de contabilización. Bueno, ahora vamos entonces a formarnos la opinión, que es lo que nos interesa, que es lo que vamos a ver acá. Brevemente, toda metodología, todo auditor tiene fases para realizar una auditoría. Tiene una fase de actividades previas cuando está haciendo la negociación, cuando presenta una propuesta de servicios profesionales, una fase de indagación. En esa fase se indaga al cliente para saber realmente si lo podemos auditar o no. Eso se llama fases previas. Hay una serie de cuestiones de control de calidad en ese sentido. Cuando el cliente ya nos ha confirmado, cuando ya nos ha nombrado como sus auditores, ya empezamos con la fase de planeación. Ahí usted va a identificar riesgos, va a identificar aseveraciones, va a hacer su diseño, todo lo que requiere NIA 300 y hasta la 330. Esa es otra fase. Luego tenemos la fase de ejecución, en aquella fase donde usted ya viene y realiza sus papeles de trabajo, hace sus pruebas de auditoría que previamente ha planificado. Esa fase se llama fase de ejecución. Ya cuando usted ha cumplido esas tres fases, lo estoy resumiendo porque hay quienes le adicionan una, pero con esas tres es suficiente. Cuando nosotros ya hemos ejecutado ese plan que previamente hicimos, pues se dice que ya tenemos toda la evidencia suficiente y adecuada que nos permita formarnos una opinión. Por eso, NIA 700 así se denomina, formación de la opinión. En este sentido, es importante que nosotros ya previo a formarnos la opinión, reunamos al equipo de trabajo, usted y sus compañeros. Entonces vamos a definir si hay limitaciones, si hay incorrecciones. Las incorrecciones es importante que asociemos esos términos técnicos que establece la norma con lo que habitualmente nosotros conocemos en nuestro medio. La incorrección va a ser aquel error no corregido o aquel error que se corrigió. A eso se le denomina incorrección. En ese sentido, vamos a preguntar si hay incorrecciones, si las incorrecciones superan nuestros niveles de materialidad, si los efectos de esas limitaciones también podrían tener un efecto, y todo eso lo tenemos que tener en la mesa previo a emitir nuestro dictamen. Bueno, en este sentido, la NIA 700, párrafo 10, establece que el auditor se formará una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Esto está en la NIA 700, párrafo 10. Sin embargo, yo lo invito a que usted observe los objetivos globales del auditor, los cuales están en NIA 200, párrafo 11. Ahí va a encontrar usted los objetivos, y son precisamente estos, que el auditor obtenga un nivel alto de aseguramiento, más no absoluto, de que los estados financieros no contengan incorrecciones debido a fraude o error. Y el otro objetivo es emitir la opinión sobre esos estados financieros. Bueno, ya cuando estamos en condiciones de emitir una opinión, pues nosotros procedemos ya a preparar nuestro dictamen. Para el efecto, el dictamen debe ser escrito, ya sea impreso o en digital, pero sí se tiene que demostrar que se está emitiendo. Es a raíz del tema de la pandemia, ya los informes ya no se están emitiendo impresos. Ya hoy en día todo es digital, pero indistintamente de eso, usted tiene que saber que sí existen esas dos alternativas, según NIA 700, párrafo 20. Vamos a observar la estructura de un dictamen basado en NIA 700. Mi recomendación es que le ponga mucha atención a la estructura de NIA 700, porque si usted domina esta estructura, si usted sabe el orden de los párrafos, pues no va a tener ningún problema para adicionar otro tipo de opinión. Es decir, NIA 700 es bajo el supuesto que es una opinión favorable, una opinión limpia, aunque solamente dice opinión, no dice favorable, no dice limpia. Pero
usted tiene que saber en ese sentido el orden, el contenido de los dictámenes, aunque para serle sincero, siempre nos apegamos, siempre copiamos nuestros dictámenes. En la práctica es un copy-paste de la norma. Lo único que hacemos es quitarle una palabrita que no nos sentimos cómodos con esa palabrita, la adaptamos a nuestro léxico, a nuestro medio, y pues obviamente le vamos a cambiar el nombre de la empresa, el periodo que cubren los estados financieros que estamos auditando y algo otras cositas, pero no nos apartamos, no nos debemos apartar del contexto de la norma. Pero es importante que sepamos qué tenemos que cambiar, dónde tenemos que hacer una referencia, cuestiones así. Eso es lo importante para usted en esta oportunidad. Bueno, iniciamos. Hay un título que está contenido en el párrafo. Todo esto que vamos a ver es NIA 700. Luego hay unas excepciones que ya las vamos a mencionar. El título está en la NIA 700, párrafo 21, el cual debe contener la palabra auditor independiente para que se diferencie de cualquier otro informe de auditoría, para que se diferencie de un informe de auditoría interna, auditoría corporativa, auditoría de control de calidad, lo que sea. Entonces va a decir auditor independiente. Esa palabra no debe hacer falta. Luego tenemos un destinatario. El destinatario va a ser aquel órgano en autoridad al cual se le dirige entonces el informe, no necesariamente a la persona que nos contrató, que nos contactó. No, él es nuestro enlace, pero nosotros le vamos a reportar al máximo órgano. Puede ser un consejo de administración, una asamblea de accionistas, algún comité del gobierno corporativo. Bueno, según las circunstancias, ellos nos dirán a quién se le dirige ese informe. Luego tenemos el párrafo. Todo esto que estamos viendo son párrafos. Luego tenemos el párrafo de opinión que se regula en el párrafo 23. Bueno, ese párrafo incluye dos bloques. El primer bloque, una especie de introducción, de alcance, donde vamos a mencionar los estados financieros que estamos auditando, así como el periodo que cubren esos estados financieros, el nombre de la compañía que estamos auditando y hacemos una referencia a las notas que también son parte integral de esos estados financieros. Luego viene el segundo bloque. El segundo bloque básicamente incluye la opinión propiamente, en la cual vamos a decir que los estados financieros, bueno, en nuestra opinión, una pausa. En nuestra opinión, los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre se presentan de forma razonable o expresan una imagen fiel. La norma trae los términos presentan fielmente o expresan la imagen fiel. Con mucha frecuencia utilizamos el término presentan razonablemente. Usted habrá escuchado ese término en muchas ocasiones, a veces hasta para bromas lo utilizamos, si es razonable o no es razonable. ¿Qué significa ser razonable? De que los estados financieros, de que nosotros hemos obtenido un nivel alto, más no absoluto, de que los estados financieros se presentan de una forma pues segura. No podemos garantizar de que esos estados financieros están bien. ¿Por qué no podemos garantizar ni podemos asegurar en el buen sentido de la palabra? Porque nosotros nuestros procedimientos de auditoría los desarrollamos de acuerdo a procedimientos de muestra. En ese sentido, ahí hay un riesgo de muestreo, de que las partidas que no salieron en nuestra muestra podrían tener alguna incorrección y por lo tanto nosotros pues decimos que no podemos garantizar ni asegurar, simplemente utilizamos el término razonable para indicar que tenemos un nivel alto de aseguramiento, pero no absoluto, ¿verdad? Bueno, ahí mencionamos entonces nuestra opinión, si los estados financieros se presentan o no razonablemente a cierta fecha y luego el efecto que podría tener. Seguidamente de la opinión tenemos el fundamento de la opinión. En el caso de NIA 700, cuando no hay una salvedad en el desarrollo de la misma, no hay una opinión distinta, pues simple y sencillamente está el título y luego está un párrafo que hace referencia a que nosotros hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad a las normas internacionales de auditoría, las cuales requieren que planifiquemos, ejecutemos y concluyamos una auditoría, bueno, todo lo que usted va a ver más adelante. El cambio acá es cuando usted tiene una salvedad, porque cuando tiene una salvedad, inmediatamente después del título, pero antes de lo que le acabo de mencionar, usted ahí va a incluir todos los elementos, todos los argumentos que dieron lugar a esa opinión con salvedad, esa opinión modificada, esa opinión que usted consideró ser distinta a la NIA 700. Entonces ahí tiene que poner si hay limitaciones,
si hay incorrecciones y describe y al mismo tiempo el efecto que éstas pudieran tener si se hubieran realizado en los estados financieros. Entonces contemos, llevamos título, destinatario, opinión y fundamento de la opinión. Llevamos 4 párrafos. Veamos hasta dónde tenemos que acumular. El fundamento de la opinión está contenido en el párrafo 28, pero al mismo tiempo hace referencia a la NIA 705, porque cuando damos una opinión calificada o modificada, esos son 2 términos, son 2 sinónimos, no se va a confundir, pero no es una opinión como tal. Calificar la opinión o modificar la opinión significa que usted va a dar una opinión distinta a la opinión limpia. Y modificar la opinión, hay 3 tipos de calificación o modificación, que es con salvedades. Las salvedades se derivan de limitaciones en el alcance, es decir, que no le dieron la información que usted necesitaba para realizar un procedimiento de auditoría, ¿sí? O que sí le dieron la información y usted detectó que hay una incorrección, un error, un ajuste y no se corrigió. Por una de esas 2 razones, usted da una opinión con salvedad. Si ya las cuestiones tienden a variar, tienden a tener un efecto más grande, pues usted da o una opinión adversa o una abstención de opinión. No se preocupe por eso, que más adelante lo vamos a ver gráficamente. Bueno, llevamos 4 párrafos. Veamos los siguientes. Responsabilidad de la dirección. En el dictamen vamos a poner que la dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros de acuerdo al marco contable con que estos han sido preparados, y luego otras cuestiones como el control interno y de darnos cierta información. Seguidamente están las responsabilidades del auditor, donde se describe cuáles son nuestras responsabilidades, y dentro de otras cosas mencionamos, hay unos 4 o 5 incisos, unas 5 viñetas, donde dice que vamos a entender que somos responsables de entender el compromiso, comprender el negocio para poder diseñar nuestras pruebas de auditoría, que somos responsables de entender el control interno, que somos responsables de pedirle a la administración que realice un estudio para ver el comportamiento o cumplimiento de empresa en funcionamiento. Bueno, y una serie de cuestiones más. Seguidamente tenemos el nombre del socio del encargo. Si usted pertenece a un despacho o una firma, pues ponen el nombre de la firma y seguidamente su nombre. Y si firma en nombre individual de forma propia, pues simplemente va su nombre, seguidito de su cargo, si usted es socio de auditoría, y luego en la jurisdicción donde vivimos, pues hay una ley que nos obliga a estar colegiados. Ese hecho de estar colegiados nos habilita para poder emitir este tipo de dictámenes. Entonces ahí va su número de colegiado inmediatamente de su nombre. Esto pues la norma como tal no lo exige, pero la legislación, acá hay una ley de colegiación, está la Constitución también que hace referencia a esa situación. Seguidamente pone la rúbrica y la dirección. La dirección es de mencionar que si usted utiliza un papel membretado, donde pues va a llevar su logo, va a llevar sus contactos principales, redes sociales, PBX y todo eso, y la dirección, pues ya no es necesario que la agregue en la parte de abajo. Con una hoja que vaya es suficiente. ¿Por qué la dirección? Por si le va mal y usted no hizo las cosas como debería de ser, pues ya saben a dónde irlo a contactar. Yo espero que eso nunca le suceda, que todo lo contrario, la dirección usted la ponga solo para hacer fines comerciales, para darse a conocer. Luego tenemos la fecha, que es una de las finales. La fecha establece que el auditor no debe fechar su dictamen hasta no haber obtenido toda la evidencia de auditoría que es necesaria para soportar la opinión que está dando. Es decir, si usted hoy, 27 de abril, está fechando su dictamen, el día de mañana, pues no vaya a estar todavía terminando sus papeles de trabajo, porque en esa terminación usted puede detectar una incorrección que podría dar lugar a una salvedad y usted no lo hizo. En esa terminación usted puede detectar que hay una limitación, que no le dieron cierta información. Entonces, no es correcto que usted después de fechar su dictamen esté haciendo o completando sus papeles de trabajo. Si bien es cierto, las normas relativas al control de calidad como NIA 220 y las actuales ISQM, que están en vigencia a partir del 15 de diciembre del año pasado, pues requieren que el auditor tenga un espacio de 60 días a partir de la fecha de su dictamen, pues para ordenar, para cuestiones así, nada más de archivo, de archivado y cuestiones así, mover información, pero no estar ni eliminando evidencia ni estar adicionando evidencia.
Eso para lo que lo tome muy, muy en cuenta. Entonces tenemos 4 en la filmina anterior, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 párrafos son necesarios y obligatorios para que usted los incluya en su dictamen. Sin embargo, debido a la circunstancia, otros más. ¿Cuáles serían esos otros? Estos van a depender de las puras circunstancias en que se encuentre. Si es necesario, usted puede incluir un párrafo de énfasis. Ese párrafo de énfasis está contenido en la NIA 706. En esa norma usted va a encontrar tanto el párrafo de énfasis como el párrafo de otras cuestiones o de otra cuestión. ¿Qué es un párrafo de énfasis? Es un asunto que es importante y que está dentro de los estados financieros y que se ha contabilizado correctamente, se ha medido correctamente, se ha reconocido correctamente. Todo está bien, 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 pero por su importancia, por la calidad de la situación, que es única vez, que es muy frecuente, o cuestiones que le llaman la atención al auditor, decide llamar la atención a través de un párrafo de énfasis. Dos de las características de este párrafo de énfasis es que siempre, siempre se hace referencia a una nota a los estados financieros. Y la otra es que, ya sea al principio o al final, debe contener una leyenda que diga que nuestra opinión no ha sido modificada respecto a esa situación. Ya si hay otras calificaciones, modificaciones a la opinión por otras cuestiones, bueno, pues será por otra, pero no por el párrafo de énfasis. Párrafo de énfasis no lo tiene que confundir con una opinión con salvedad, es decir, con un fundamento de la opinión calificada. No vaya a poner una limitación acá al párrafo de énfasis, porque usted se está poniendo la guillotina usted mismo, ¿verdad? Párrafo de énfasis, recuerde, es un asunto que está bien contabilizado, bien medido, pero que no tiene absolutamente nada que ver con una incorrección o con una limitación, ¿sí? Bueno, si tiene lugar el párrafo de énfasis, pues lo agrega en su dictamen. Luego viene otras responsabilidades de informar. Esto es muy, muy limitado, pero hay que considerarlo. Si en Guatemala existiera alguna responsabilidad de informar cuestiones legales u otras cuestiones, pues entonces nosotros agregaríamos un párrafo específico y al mismo tiempo debíamos de darle vida a un título allá arribita de la opinión que diga, el de allá arriba sería informe de auditoría y el de abajo sería cuestiones, informe de auditoría de los estados financieros y el de aquí abajo sería cuestiones, otras responsabilidades de informar. Pero si este de abajo no tiene lugar, no es necesario que lo veamos ahí arriba. Usted eso lo va a comprender de una mejor manera en el ejemplo número 1 que está en la NIA 700. Bueno, cuestiones clave de auditoría. ¿Qué son las cuestiones clave de auditoría? Si bien es cierto, están contenidas en el párrafo 30 de la NIA 700, pero la esencia de estas cuestiones clave de auditoría están en la NIA 701. Esta NIA 701 es una de las más recientes que tenemos hasta la actualidad, pues que se dio allá por finales del 2016, principios del 2017. La NIA 701 la utilizamos cuando nuestros clientes están cotizando en una bolsa de valores. Esa bolsa de valores es un regulador y ese regulador le pide al auditor que incluya cuáles fueron esas cuestiones clave en su auditoría, esos asuntos relevantes, y al mismo tiempo describa cuáles fueron y que describa al mismo tiempo cómo resolvió, cómo hizo el auditor para cubrir esas cuestiones clave de auditoría. Una de las cuestiones que se menciona muchas veces es el reconocimiento de ingresos. El reconocimiento de ingresos siempre va a tener un riesgo significativo por lo delicado que lleva, porque los ingresos se utilizan muchas veces para arriba o para abajo, para subir o bajar el resultado del ejercicio, porque como lo tienen controlado, si ellos quieren, omiten ingresos y los reconocen hasta el siguiente año. De esa manera, pues no van a pagar mucho impuesto. Si ellos quieren inflar, como comúnmente, coloquialmente se dice, los estados financieros para obtener un beneficio, porque van a ganar una comisión, pues incluyen en los estados financieros ingresos ficticios. Entonces los ingresos se prestan para las dos cosas, ¿verdad? Para pagar menos impuestos o para mostrar un mejor resultado y obtener una ganancia, un bono, una bonificación, lo que sea. Entonces ahí es donde tenemos cierta dificultad. Los ingresos es clave en ese sentido y es uno de los ejemplos básicos que vamos a encontrar en las cuestiones clave.
En Guatemala son muy pocas las empresas que cotizan en bolsa, por lo tanto no deberíamos de incluir o no deberíamos de utilizar las cuestiones clave de auditoría. Ojo, entonces es un requerimiento de NIA 701 cuando las empresas que estamos auditando cotizan en bolsa de valores. Luego tenemos párrafo de otras cuestiones que está también en NIA 700 porque es la misma norma que regula los dos párrafos. Esto también se trata de una cuestión bien contabilizada, pero que más de estar contabilizada se trata de un tema muy general que no lo podemos asociar con una nota, con una cifra, con un balance. Regularmente, lo que podemos dar de ejemplo es cuando los estados financieros del año anterior fueron auditados por un auditor predecesor. Entonces, incluimos un párrafo de otras cuestiones para delimitar responsabilidades. Yo soy responsable de esos estados financieros 2022 y el otro colega es responsable de eso y por lo tanto yo en mi dictamen voy a incluir un párrafo pues para hacerle referencia al usuario de ese estado financiero de cuál es mi responsabilidad y cuál es la del otro auditor predecesor, ¿verdad? Luego tenemos empresa en funcionamiento, también se menciona en el párrafo 29, sin embargo, por la esencia, por la calidad del tema y de lo delicado que es, lo susceptible que es el negocio en marcha o la empresa en funcionamiento, pues está contenido en la NIA 570. Cuando el auditor identifica que ha habido un indicio de empresa en funcionamiento, pues inmediatamente tiene que informarlo a la administración, a la gerencia, para que ésta lo revele en los estados financieros. Ya cuando veamos un ejemplo de empresa en funcionamiento, pues vamos a entrar con mayor detalle a esas circunstancias, ¿verdad? Bueno, esto es entonces, en términos generales, la estructura de un dictamen de auditoría. Entonces, anteriormente habíamos visto que habían 10 párrafos obligatorios. A esto agreguémosle 1, 2, 3, 4, 5. Su dictamen podría tener hasta 15 párrafos aproximadamente. Ojo con esto, porque si usted tiene 2, 3, 4, 5 salvedades, no cambia la estructura, no cambia los párrafos, porque las salvedades, ahí donde usted las escriba, ahí donde usted las incluya, pues van en un párrafo que se llama fundamento de la opinión. Y eso, pues, no cambiaría un párrafo adicional de estos. Bueno, de todo lo que hemos visto para ver si hemos comprendido de una mejor manera, ahora vamos a observar algunos ejemplos. Y para el efecto, déjeme compartirle. Entonces, lo siguiente, deme un segundito. Vamos a ver un ejemplo basado en NIA 700, pero al mismo tiempo vamos a observar la inclusión de otros párrafos que han sido necesarios según las circunstancias. Le estoy poniendo un poquito de zoom para que no vaya a forzar su vista. Le puse a manera de ejemplo nada más, no va a pensar que así es, una especie como de logo para que usted vea que regularmente va en la primera hoja, ya las otras son en blanco. Si usted considera tener esto, ya no es necesario que ponga la dirección ahí abajo, porque acá hay una dirección, bueno, esta no existe, solo esa manera de ejemplo, ¿verdad? Regularmente así van los dictámenes. La primera hoja lleva toda su publicidad, todo su marketing, porque hoy eso es lo que se vende, marketing. Bueno, veamos el primer párrafo, a ver si cumple con lo que dijimos. Informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Mire, acá tiene la palabra independiente y eso es lo que no debe faltar en el título de nuestro dictamen. Seguidamente está el párrafo del destinatario. Acá está dirigido a la asamblea de accionistas de la compañía Estudiantes. Así se va a denominar de aquí en adelante el ejemplo que estemos analizando. Acá está entonces dirigido a la asamblea de accionistas, puede estar a un consejo de administración, puede estar a un gobierno corporativo, eso va a depender de las circunstancias. Bueno, veamos entonces el siguiente párrafo, que es el párrafo de la opinión. Acá está en dos bloques. El primer bloque le habíamos comentado que iba a contener el nombre de la entidad que estamos, nuestro cliente que estamos auditando,
la fecha o el periodo que cubren los estados financieros y obviamente los relativos estados financieros, estado de situación financiera, está también el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el flujo efectivo y mencionamos también las notas explicativas, que lo que nos da pues es un amplio detalle, más comprensión de las cifras que nosotros vemos en un estado financiero. Vemos únicamente efectivo, tantos millones, pero no comprendemos cómo está integrado, si hay moneda extranjera, si hay moneda local, si hay una restricción en ese efectivo. Entonces, para eso están las notas, para que nos den más detalle. Por eso son parte integral de esos estados financieros. Seguidamente viene el párrafo segundo, bueno, el bloque segundo del mismo párrafo de opinión. Acá ya dice, en nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, el término que le comentaba, utilizan razonablemente y mencionamos a qué fecha y que se presentan de acuerdo al marco contable. Puede ser las NIF o la NIF para pymes, pues sobre la renta cuando estemos en 1800 o el marco de referencia, que el marco sea entendible y comprensible. Luego tenemos el fundamento de la opinión. Fundamento de la opinión, como le mencioné, indicamos que hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo a normas internacionales de auditoría y que nuestra responsabilidad de acuerdo a dichas normas se describe precisamente en el párrafo responsabilidades del auditor en relación con la auditoría. Mencionamos también que somos independientes. Esto es muy importante que usted lo tenga claro, lo tenga muy en cuenta. Que somos independientes de la sociedad. ¿Por qué es importante eso? Porque en NIA 200 hay un principio que establece que cuál es el objetivo de una auditoría. Ojo, objetivo de una auditoría, no de una auditora ni de un auditor, de una auditoría. Y se dice para el efecto que el objetivo de una auditoría es incrementar el nivel de confianza por parte de los usuarios de esos estados financieros y que ese incremento de confianza se logra a través de una opinión de un auditor independiente. Por eso usted, cuando esté en el ejercicio de la profesión, es decir, ejercitando ya, sea independiente, cuide mucho su independencia, porque de eso va a depender que lo contraten o que simplemente se quede sin trabajo. La independencia es muy, muy fundamental en el ejercicio de nuestra profesión. Tal es el caso que hay un código, específicamente un código de ética, que regula nuestra profesión. Ahí dice qué es lo que debe hacer y en algún momento hay una amenaza a su independencia, cuáles son las vías alternas que usted podría optar para evitar comprometer la objetividad de su independencia. Bueno, no hablemos de independencia porque se nos va a ir toda la noche. Bueno, básicamente eso, bueno, hay más palabritas que no son tan, sí son importantes, pero lo que nos interesa es la estructura. Igual usted cuando esté haciendo un dictamen, pues eso lo va a tomar específicamente de la norma. Este párrafo, por ejemplo, este párrafo no se cambia en lo absoluto de lo que está en la norma. Únicamente hay un término en la norma que establece jurisdicción, porque no, la norma es universal, no se sabe en qué país se va a utilizar. Entonces, le cambiamos el término jurisdicción por el término Guatemala, que es el que nos interesa. Vamos a aprovechar de una vez, esto es circunstancial, pero vamos a aprovechar para entenderlo de una vez. Párrafo de énfasis, dijimos que dependiendo de las circunstancias, podía o no podía ir. En este caso, pues vamos a ver cómo lo podemos acomodar. Va inmediatamente del fundamento de la opinión y para el efecto cumple con las características que habíamos mencionado. Llamamos la atención a la nota X. Acá está haciendo referencia a una nota. El número pues va a ser dependiendo dónde se ubicó ese tema que usted está mencionando. De los estados financieros que describe, en este caso vamos a suponer que es un evento subsecuente que ocurrió con posterioridad a la fecha, que no requiere ajuste, únicamente requiere una revelación. Y como es tan importante esa circunstancia, ese hecho que ocurrió, pues usted está llamando la atención en su dictamen. ¿Por qué? Porque está dentro del periodo, a ese periodo se llama periodo pasivo, porque es de la fecha de los estados financieros a la fecha en que usted emite sus estados, su dictamen correspondiente. Ahí ese intervalo de tiempo se llama periodo pasivo. Después de usted emitió su informe hacia adelante se llama periodo negativo. Ahí no tiene usted responsabilidad de nada.
mientras que antes de emitir el informe usted tiene que estar atento a cualquier acontecimiento que requiera un ajuste o una revelación en los estados financieros. En este caso se trata de un incendio que ocurrió, que antes de emitir su opinión o su dictamen ocurrió ese incendio y por lo tanto usted llama la atención con ese asunto porque es relevante. Acá no tiene lugar un ajuste porque seguramente se incendió inventario que usted no fue a contar el día del inventario. El 31 de diciembre usted fue a hacer su conteo y ese conteo, ese producto se vendió una semana después, 2 semanas después. Nada tiene que ver con lo que se destruyó. Por lo tanto, entonces únicamente tiene lugar la revelación. Aprovechemos de una vez para ver un párrafo de otras cuestiones, el cual establece que los estados financieros de Estudiantes S.A. correspondientes al 31 de diciembre de 2021, que se supone que estamos auditando 2022, ¿verdad? Entonces el 2021 fue auditado por otro auditor. No se recomienda poner el nombre de la firma o del fulano que auditó, porque tendríamos que tener una autorización de él para incluirlo acá. Simplemente decimos un auditor predecesor. Así lo establece la NIA 510. Bueno, entonces decimos, los estados financieros de Estudiantes S.A. correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, que se adjuntan para efectos comparativos, fueron auditados por otro auditor que expresó una opinión no modificada, es decir, una opinión limpia, o si usted quiere, le pone una opinión favorable. Le pusimos acá las dos alternativas, pero que usted elija o favorable o no modificada, es cuestión de gustos, como usted se sienta cómodo. Sobre dichos estados financieros y que la fecha del dictamen de este señor fue el 31 de marzo del 2022, ¿verdad? Y con eso cubrimos ya un párrafo de énfasis y un párrafo de otras cuestiones. Si se da cuenta, hagamos un feedback de lo que dijimos al principio. Tiene dos características cualitativas. Una, que el párrafo de énfasis siempre va a hacer referencia a una nota. La otra es que siempre va a decir, nuestra opinión no ha sido modificada en relación a esta cuestión. Si nosotros dimos una opinión calificada por una limitación, por un error, sea lo que sea, pero nada tiene que ver con este asunto. Espero estar claro en ese sentido, si no, al momento del espacio de preguntas y respuestas, por favor, me dice si no le quedó claro este asunto. Y luego el párrafo de otras cuestiones, pues si se da cuenta, es un asunto totalmente grande, totalmente abierto, que no es posible hacer referencia a una nota, que no es posible decir de la opinión calificada. No, esto no tiene nada que ver con la opinión calificada, simplemente es un tema tan grande, tan general, que no lo podemos asociar entonces en una nota. El mismo tampoco nos da lugar a una opinión con salvedad. Bueno, sigamos. Responsabilidades de la dirección. Acá tenemos que la dirección, usted puede elegir si le cambia dirección, si le pone administración, si le pone gerencia, que sean términos que al final nos lleve al mismo órgano de gestión de administración. Las personas que están allá dando directrices, dando órdenes para que se lleve a cabo la operación. A eso nos referimos. La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con, y luego vamos a escribir el marco contable, el marco de referencia. También hacemos referencia de que esos estados, ellos son responsables del sistema de control interno. Al final, ellos son los responsables. Usted lo único que va a hacer es evaluar el control interno y darle unas sugerencias si lo amerita, pero usted no es responsable del monitoreo del control interno. Es la administración. Usted solo va y revisa y concluye si es razonable o no. Bueno, en la preparación de los estados financieros es un párrafo ya que no va a cambiar. Ese párrafo lo extrae literalmente de la norma y lo agrega a su dictamen. Deberá cambiar alguna u otra palabra. Si no se siente cómodo con escribir la sociedad, le puede poner la compañía, le puede poner la entidad, como usted se sienta cómodo. Luego tenemos los responsables del gobierno de la entidad, son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la sociedad. Esto lo trae la norma en automático, no hay que cambiarlo. Acá vienen las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. Bueno, iniciamos indicando cuáles son nuestros objetivos. Los objetivos ya los vimos con anterioridad. Les dije que estaban en la NIA 200, párrafo 11, y los cuales son nuestros objetivos son obtener seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto
están libres de incorrección material. Por eso es importante que usted vaya comprendiendo los términos muy técnicos que están en la norma para que lo comprendamos, porque cuando no estamos en el ejercicio de pronto nos cuesta un poquito. Por ejemplo, incorrección para efectos de la NIA 265 establece que es la diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación e información a revelar que tienen los estados financieros respecto a la cantidad, clasificación, presentación e información a revelar que requiere el marco contable. Al hacer un recálculo, la NIF requería, que es el marco contable, la NIF requería que ese saldo debería ser 500,000, pero la contabilidad tiene 100,000. Ahí hay una diferencia entre la cantidad. Y si al final eso supera su materialidad, pues ya le ponemos el apellido que es incorrección material. Veamos otro ejemplo. Si la norma requiere, la NIF requiere, NIC 1, por ejemplo, requiere que esos préstamos esté una porción como corriente y otra porción como no corriente, y la compañía no lo tiene así, ahí hay una diferencia entre la clasificación y la presentación. Eso también puede ser sujeto de una salvedad por una incorrección por presentación. La última, y con esa nos despedimos. Si la norma requiere que la administración revele algo como negocio en marcha, cuestiones así, una revelación en los estados financieros, y la administración se rehúsa, la administración se niega a hacer esa revelación, pues hay una diferencia y por tanto hay una incorrección material. Entonces, para que comprendamos bien el concepto de incorrección material. Bueno, las incorrecciones materiales se pueden dar por fraude o error. Y el otro objetivo es emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Acá nos establece que seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las MIA siempre detecte una incorrección material cuando exista. Eso como que es un soporte para nosotros, pero ojalá nunca lo vaya a utilizar en su defensa, ¿verdad? Aquí lo que está haciendo es aclarando y soportando de que por muy bien diseñado que sea nuestro plan de trabajo, existe una posibilidad por aquellas transacciones, por aquellas partidas que no examinamos y pudieran tener error. Bueno, nos vamos rápidamente por cuestiones de tiempo. Acá son las viñetas que le comentaba. Mire, dice que nosotros también somos responsables de identificar y valorar los riesgos de incorrección material. Hoy es auditoría basada en riesgos y para eso podríamos pasar hablando cuántas horas de eso. Somos responsables del conocimiento del control interno. También tenemos que evaluar el control interno y en función a eso diseñar nuestras pruebas de auditoría. Las políticas contables para ver si son adecuadas en las circunstancias. Concluir sobre el tema de negocio en marcha o el principio contable de empresa en funcionamiento. ¿Sí? Y ya con eso, pues nosotros estamos concluyendo nuestro dictamen. Acá viene ya la parte que le decía, que si usted pertenece a un despacho o una firma, pues va a poner el nombre de su firma. Para esto no existe, pero se le puso aquí que contadores públicos y auditores. No sé si existe esa firma, pero no nos vayan a estar cuestionando por derechos de autor, pero acá va a ir el espacio para su firma. ¿Sí? O sea, firma me refiero a su despacho, a su organización de servicios, su firma consultora. Finalmente va a poner el licenciado, bueno, hay varios acá futuros, y ahí va a ir su nombre, el puesto que usted tiene dentro de la organización, simplemente, si no, fulano de tal, socio de auditoría, y lo más importante, por lo que usted está luchando ahorita, por lo que usted se está desvelando, llegar a tener un número de colegiado activo que lo habilite para firmar este tipo de dictámenes. Seguidamente tenemos la fecha. La fecha ya dijimos que no debe ser más allá de haber obtenido toda la evidencia de auditoría. Después de esta fecha, usted ya no puede estar obteniendo evidencia, no puede estar pidiendo información. No es correcto, no es ético, no, porque si no, usted no está cumpliendo con lo que en la parte de arriba decía que nosotros llevamos a cabo nuestra auditoría y en la parte del fundamento de la opinión, llevamos nuestra auditoría de acuerdo a normas internacionales de auditoría. Acá nos estaríamos apartando de esa norma y no es lo correcto. Y finalmente les recuerdo que dirección solo iría si usted en la parte de arriba no la ha incluido. Y de lo contrario la pone acá. Eso sería en términos generales la estructura de un dictamen de acuerdo a NIA 700. Esta es una opinión limpia.
es una opinión favorable. Sin embargo, acá en opinión únicamente vamos a poner la palabra opinión. Si usted comprende, si usted entiende bien esta estructura, no va a tener problema para las que vienen. Ahora bien, si en su examen, tanto de ahorita del semestre como de su examen privado, el docente es muy buena gente, le va a poner uno así, lo cual no creo que le vaya a poner un examen con una opinión limpia, porque ¿qué caso tendría si acá lo que se trata es de que nos compliquen la vida? En ese sentido, le van a poner una serie de salvedades y ahí es donde usted tiene que ir comprendiendo de qué manera va administrando y gestionando esa situación. Ahora yo le voy a compartir nuevamente la filmina de la presentación para que veamos entonces un cuadrito que me llama mucho la atención. Ay, no es este, no es este. Perdón. Espero que vayamos claros en este sentido. Bueno, ese es el caso práctico que ya habíamos visto. Bueno, ahora nos vamos y póngale mucha atención. Si usted ya vio esto, qué bueno, y si no, bueno, al final les vamos a compartir el material, pero tómele una foto y póngalo de descansador de pantalla. Este cuadrito es más que el DPI. Su DPI lo puede olvidar, pero este cuadrito no se le tiene que escapar de la mente porque es lo que le va a servir a usted como la herramienta principal para determinar qué tipo de opinión va a dar, ¿verdad? Esto está contenido en la NIA 705. La NIA 705 trata de la opinión modificada. La opinión modificada es nada más una acción que le permite dar una opinión distinta a la NIA 700, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a modificar o vamos a dar una opinión distinta a la 700, solo puede ser por dos razones. Una de ellas es cuando los estados financieros contienen incorrecciones materiales, es decir, cuando hay ajustes no contabilizados, así le llaman, ¿verdad? Ajustes no contabilizados, pero a efectos de la norma se conoce técnicamente como los estados financieros contienen incorrecciones materiales. Y el otro tema por el cual podemos dar una opinión con salvedad es cuando tenemos una imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, que en nuestro lenguaje más común se le denomina como una limitación en el alcance, ¿sí? Por esas dos razones, nosotros damos una opinión modificada o calificada, ¿verdad? Ya el nombre de esa opinión, acá lo vamos a encontrar. Por eso el cuadrito dice juicio del auditor sobre la generalización de los efectos o posibles efectos sobre los estados financieros. Y acá tenemos la naturaleza, y acá tenemos estos dos escenarios. Analicemos el primero, cuando hay incorrecciones materiales. Cuando hay incorrecciones materiales, nosotros debemos determinar si esos ajustes son materiales. Si superan nuestra materialidad, ya tiene el primer chequecito. Es material, pero eso será que generaliza los demás estados financieros, es decir, de que nos contaminan, nos contagian esos estados financieros, otras áreas, otros estados financieros, nos afecta. Si el resultado es no, pues entonces damos una opinión con salvedades, porque solo fue en una área donde tuvieron un error, ok, no hay problema, damos una opinión con salvedad porque ese error supera nuestra materialidad y por tanto vamos a dar una opinión con salvedad. Pero ahora veamos, subámosle un poquito más el color. ¿Qué pasa cuando esas incorrecciones, el efecto es material porque supera nuestra materialidad, pero es generalizado al mismo tiempo? Es decir, esas incorrecciones ya no solo es una, sino son varias. Entonces, todas en su conjunto son materiales y al mismo tiempo nos afecta el estado de situación financiera, nos afecta el flujo efectivo, nos afecta el estado de resultados y no solo en distintas áreas, es decir, nos afecta el costo de ventas, nos afecta cuentas por cobrar, nos afecta una serie de cuestiones. Entonces nosotros decimos el efecto sí es generalizado porque nos está afectando distintas áreas. Si esos ajustes se hubieran llevado a cabo, la situación financiera fuera distinta. Entonces usted se siente más cómodo no dando una opinión con salvedad, sino va a dar una opinión desfavorable o adversa. Esa línea no la tiene que perder de vista. Usted va a dar una opinión desfavorable o adversa cuando hay incorrecciones materiales. Tenga mucho cuidado en no cruzar esa línea, porque si no, usted pudo haber hecho un buen trabajo
todo muy bonito, pero si cruzó y dio una opinión desfavorable cuando hay limitaciones en el alcance, ahí lo echó a perder todo. O de pronto había demasiadas incorrecciones y usted dio una abstención de opinión, también lo echó a perder todo. Entonces, tenga mucho cuidado, enfóquese en este cuadrito. Si no lo quiere ver acá, véanlo en la norma, está en la NIA 705, párrafo A1. Ahora analicemos la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría. Cuando usted diseñó un procedimiento, pidió información y no se lo dieron, y por lo tanto usted no pudo realizar su procedimiento de auditoría para obtener evidencia suficiente y adecuada, usted analiza el impacto, el efecto de esa imposibilidad, y si usted concluye que ese impacto, esa área no la pudo revisar porque no le dieron información, el efecto es material, supera su materialidad, pero no generalizado, usted da una opinión con salvedades. La opinión con salvedades, entonces, resumimos que se puede dar por las dos vías, ¿sí? Ahora subámosle un poquito, subámosle. ¿Qué pasa cuando usted tiene demasiadas limitaciones, imposibilidades de obtener evidencia de auditoría? Es decir, que no le dieron información, no le dieron documentación, no dejaron que usted fuera a preguntarle a las personas debidamente informadas para cuestiones que usted quería saber, no le permitieron confirmar abogados, no le permitieron confirmar bancos, clientes, proveedores, una serie de limitaciones. Entonces usted concluye que prácticamente no hizo nada de auditoría, no hizo auditoría y por lo tanto los efectos son materiales y generalizados y usted tiene que dar entonces una denegación o abstenerse de opinar. Entonces, en esa línea, la abstención de opinión o denegación de opinión únicamente tiene lugar cuando las limitaciones son demasiadas, pero no vaya a hacer ese cruce porque de lo contrario usted está condenado, no lo quiero decir, pero lo tengo que decir, está condenado a perder su examen. Tenga mucho cuidado con eso porque es un pecado grandísimo. Entonces, mucho cuidado con ese cuadrito. Se lo estamos anticipando, así es que sobre aviso no hay engaño. Bueno, luego de haber visto este cuadrito, vamos a ver el resto de opiniones, porque como le digo, una opinión en limpio no creo que le venga en su examen. A usted le va a venir una opinión modificada y eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, entonces vamos a ver una opinión con salvedades, que es la primera que teníamos nosotros al principio. Vamos a ver las salvedades. Es importante porque las salvedades, la redacción es diferente, no es solo de venir y redactar. Bueno, no nos vamos a detener en los párrafos que ya vimos porque no hay que modificar. Entonces el título es el mismo, el destinatario es el mismo. En este caso lo único que tiene que hacer es ponerle opinión con salvedades. El primer bloque es el mismo, no cambia. Lo que cambia es en la opinión. En la opinión usted tiene que decir, en nuestra opinión, excepto por los efectos descritos en los incisos A y B, tratamos de traer este ejemplo con las dos cuestiones, con salvedad, con limitaciones y con incorrecciones, porque la redacción tiende a variar según las circunstancias. Cuando usted ya conoce que esa cantidad era la errónea, que esa es la incorrección, ese es el ajuste, usted ya hizo sus recálculos, ya sabe qué es lo que está haciendo. Por lo tanto, usted dice, excepto por los efectos descritos de los incisos, yo acá le estoy poniendo solo a manera de ejemplo, porque obviamente no tiene el contexto, pero esto se lo va, sí en el examen le va a decir qué cuestiones hubieron. A manera de ejemplo, pues usted observa que acá lo que hay son unas incorrecciones, unas diferencias entre cantidad y clasificación. Estaba mal clasificado. La norma contable así lo establece. Si tiene que estar en aquella esquina, ahí tiene que estar. Y si tiene que estar en la otra, allá tiene que estar. Pero no tenerlo acá, mire, el efecto no tiene efecto. No, el marco contable así lo establece y por lo tanto así se debe considerar en la auditoría. Acá entonces hay una incorrección. Esta también, el inciso B, también es una incorrección. Debería estar en un lado, pero está en el otro. Incorrección. Entonces, concluimos con que, excepto por los efectos descritos en el inciso A y B, y al mismo tiempo decimos, y excepto por los posibles efectos. Los posibles efectos es cuando nosotros tenemos limitaciones en nuestro alcance, cuando tenemos imposibilidad de obtener evidencia de auditoría. Entonces nosotros no nos podemos comprometer a decir que está bien o que está mal. Por eso decimos, excepto por los posibles efectos, porque usted no tuvo evidencia
de esa confirmación. Usted no sabe si eso es correcto, si eso es exacto, si eso es íntegro. Usted no sabe. Entonces, por eso dice, por eso está calificando la opinión. Y por tanto, usted debe decir, excepto por los posibles efectos. Y ya describe inciso A y B. En su examen, lo que tiene que hacer entonces es separar, poner en primer orden las limitaciones y luego las incorrecciones, o viceversa. Si usted considera que primero deben ir las incorrecciones, pues ponga las incorrecciones. Lo que tiene que tener cuidado es que en la parte de arriba haga referencia precisamente, excepto por los efectos, y escriba lo que son incorrecciones. Los posibles efectos a lo que es limitaciones en su alcance. La norma no da ningún ordenamiento, ningún lineamiento que debe mejor. Simplemente hay un principio en la norma 705 que pues el auditor es el que debe considerar, poner en la balanza qué es lo que pesa más. A su juicio es importante ponerle primero las limitaciones, pues no habría ningún problema. Ese es juicio del auditor, ¿verdad? Por lo demás, dice, excepto por eso, lo demás está bien. Así lo establece. Y de ahí ya no hay más. Se recuerda que cuando vimos la teoría, dijimos que inmediatamente después del título iban a ir las cuestiones por las cuales nosotros estamos calificando la opinión. Y efectivamente estamos cumpliendo con esa teoría. Mire, acá estamos poniendo. Ya por lo demás, usted este otro párrafo lo deja igual. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría porque usted tranquilamente aquí está, la materialidad es mucho más alta, pero sí supera de forma conjunta y de forma agregada, y usted hizo auditoría. Esas dos limitaciones pues no le impidieron que pudiera hacer la auditoría del resto de estados financieros, y por lo demás no hay problema. Seguimos, mire. Ahí estaríamos. Y por lo demás, los otros párrafos son los mismos. No tendría ningún sentido que los sigamos viendo. Bueno, ya vimos una opinión limpia, ya vimos una opinión con salvedades, y las salvedades provienen de las dos cuestiones, limitaciones e incorrecciones. Entonces ahí estamos bien. Ya vimos que cuando nos referimos a una incorrección, nosotros aseguramos que excepto por esos ajustes. Cuando es una limitación, nosotros decimos, bueno, como Poncio Pilato, me lavo las manos, no aseguro que eso esté bien o que esté mal, mejor digo, excepto por los posibles efectos que podrían tener lugar. Ya vimos dos tipos de opinión. Vamos a ver ahora el tercero. Me da un segundito, por favor. Vamos a ver la adversa. Vea, el tipo de opinión con salvedad, todavía la administración, pues ahí con caras, hablando entre los dientes, pero en algunas circunstancias se lo aceptan. Le aceptan un dictamen con opinión modificada, con salvedades. Pero ya cuando estamos hablando de opinión desfavorable y de opinión adversa, Dios guarde, eso es como que está malísimo, todo está mal, ¿verdad? Veamos entonces la opinión adversa. El título, destinatario, no cambia, el primer párrafo no cambia, lo importante acá es que le tiene que poner el tipo de opinión que está dando. En este caso es, o le pone usted adversa o le pone usted desfavorable. Hasta antes de los cambios se llamaba adversa, actualmente se llama desfavorable. Les sugiero que tome el primer nombre, porque este es para los que estamos en esa transición de los últimos cambios con los actuales, pero en la siguiente revisión seguramente van a quitar esta palabra entre paréntesis. Primer bloque no cambia, sigue lo mismo. Maestro, disculpe la interrupción. Por favor. Parece que no está siendo observada la documento. Disculpe. Gracias. Déjeme cerrar acá entonces. Gracias por la observación, porque uno se ilusiona cuando está aquí hablando. Por favor, confírmeme. Perfecto, ahora sí, maestro, muy amable, gracias. No, a usted, gracias por avisarme. Bueno, entonces, recapitulando, regresemos un poquito. El título sigue el mismo, el destinatario es el mismo, el primer bloque de la opinión sigue siendo el mismo, lo que le decía que tiene que tener cuidado en ponerle el tipo de opinión. Desfavorable es lo más adecuado, adverso es el nombre que tenía anteriormente, pero lo han actualizado, pero si usted pone adversa no habría ningún problema, se entiende lo mismo. El primer bloque, como le dije, no cambia. Lo que cambia es acá, en la opinión. Se lo voy a ir marcando. En nuestra opinión, debido a la significatividad de las cuestiones descritas en la sección fundamento de la opinión desfavorable o adversa,
de nuestro informe, los estados financieros adjuntos no presentan razonablemente. Mire, ¿a quién le va a gustar que le estén diciendo que los estados financieros no presentan razonablemente? Es decir, no sirven para los propósitos de cumplimiento. Dice que no presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la compañía al 31 de diciembre de 2022, ni sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha de conformidad con la NIF. Bueno, entonces aquí sí cambia un poco, no un poco, bastante. Eso es lo que usted tiene que tomar en cuenta, dónde ir cambiando. Le recomiendo que cuando vaya a utilizar una opinión, pues primero analice qué tipo de opinión va a dar. Si usted dice, es una opinión con salvedades, es una opinión modificada, me voy a la 705. En la 705 ahí se le presentan varios escenarios. Con salvedad, a usted agarra el ejemplo que está con salvedad. Si es adversa, usted agarra el ejemplo que está con la adversa. Si es abstención, se va al ejemplo que está con abstención. ¿Por qué? Porque hay cuestiones muy propias del tipo de opinión. Por ejemplo, la abstención de opinión va a ver que tiene unos cambios radicales respecto a los que hemos estado viendo hasta ahora, porque hasta ahorita, sí hemos hecho auditoría. Las limitaciones no nos han impedido hacer nuestra auditoría, es decir, hemos hecho nuestras pruebas que planificamos en su momento, ¿verdad? Bueno, fundamento de la opinión, esto no nos detengamos tanto, puesto que acá van a ser los argumentos, los elementos que usted considere. Lo único que estamos haciendo acá es poniendo una serie de incorrecciones para que usted se forme una idea que, mire, todo es material y generalizado. Todos estos son errores no contabilizados, no corregidos, pero que a efectos técnicos se llaman incorrecciones materiales. Mire, al 31 de diciembre de 2022, los estados financieros incluyen ventas por un importe de 2.120.000 que corresponden a una transacción no realizada. Es decir, eso no debería de pasar eso, pero sí pasó. Entonces, si nos vamos al principio de reconocimiento de ingresos, esos ingresos no proceden porque la venta no ocurrió. Es decir, un reconocimiento de ingresos se da cuando la compañía transfiere los riesgos y beneficios del inventario del producto hacia el comprador, ¿sí? Pero si la empresa simula una venta y la deja ahí en una esquinita en la bodega, solo para que llegue el 31 de diciembre y se muestre que sí se ocurrió esa venta, el 5 de enero extorna la operación, eso no es reconocimiento de ingresos. Ese es un ingreso ficticio, ese es un fraude porque se está alterando el estado financiero. Y como eso, usted va a encontrar una serie de incorrecciones, de ajustes que no nos vamos a llevar mucho tiempo porque es importante el contexto de los párrafos que tienen que cambiar. Mire, aquí hay un montón. Y por lo demás, mire, hemos llevado a cabo nuestra auditoría porque sí hemos llevado la auditoría. Tal es el caso que hemos encontrado ese rosario de incorrecciones a lo largo de la auditoría. Acá tenemos un párrafo de incertidumbre material relacionada con negocio en marcha. No vaya a pensar que esto se da solo cuando hay una opinión adversa. No, la incertidumbre material puede darse opinión limpia, opinión con salvedades, opinión adversa, abstención de opinión, si es que pudo encontrar esa cuestión, pero abstención de opinión prácticamente no podemos decir que tuvimos a la vista algo porque no lo tuvimos. Entonces, la incertidumbre material se puede dar en cualquier situación. A manera de ejemplo, observemos. Este párrafo lo extraemos literalmente de la NIA 570, porque el negocio en marcha es algo tan sensible, algo tan delicado, que no va a estar en la NIA 706, no va a estar en NIA 570, ¿verdad? Acá llamamos la atención sobre la nota 20, sobre los estados financieros, que indica que la compañía ha disminuido sus ventas en tantos millones durante el ejercicio. Bueno, todo eso es un indicio de negocio en marcha. Si la administración de la compañía lo revela, en este caso lo reveló en la nota 20, le dieron los planes para qué van a hacer para evitar ese problema, para contravenir esas situaciones. Si usted queda tranquilo, queda satisfecho, bueno, entonces simplemente solo pone un párrafo de negocio en marcha. Luego vienen las responsabilidades, pero vamos a ver más a fondo otro ejemplo. Luego viene la responsabilidad de la administración, responsabilidades
del auditor. Aquí no nos detengamos porque es lo mismo. Bueno, entonces ya vimos 3 tipos de opinión. Veamos la siguiente. Esta sí, tome mucho cuidado porque esta es la que cambia la estructura. Igual es igual de delicada, que a nadie quisiera tener una abstención de opinión, pero a veces se da. Ahora le voy a compartir. Abstención de opinión. Título menciona que es auditor independiente, destinatario, los estudiantes. Asegúrese de que el tipo de opinión se le haya puesto nombre, en este caso de negación o abstención de opinión. Desde acá ya tenemos que ir con los cambios. Se recuerda que en los anteriores decíamos, hemos auditado los estados financieros de la compañía. No, aquí no vale el término que hemos auditado, porque no nos dieron información, no nos dejaron hacer nuestro trabajo, por lo tanto no podemos decir hemos auditado. Acá la norma recomienda o sugiere que cambiemos el enfoque, que digamos, hemos sido nombrados para auditar los estados financieros de Estudiantes S.A., la sociedad, que comprenden y describimos los estados financieros, el periodo de los estados financieros y las notas. Pero acá no nos comprometemos a decir que hemos auditado. Porque ¿qué hemos auditado? Nada. Se va a ver usted el montón de limitaciones que tenemos. En el párrafo en el segundo bloque, que va a la opinión, indicamos no expresamos una opinión sobre los estados financieros adjuntos de la sociedad debido a la significatividad de las cuestiones descritas en los incisos del A al F, todos del fundamento de la denegación o abstención de opinión de nuestro informe. No hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre los estados financieros. Esto cambia desde el principio. Sigamos viendo. Fundamento de la opinión. Acá usted va a describir, le hace una breve introducción. Esto no está en la norma, pero como usted le tiene que ir poniendo un poquito más de salsa a sus tacos, como decimos coloquialmente, usted le puede agregar este encabezado, esta introducción. En el desarrollo del trabajo, el trabajo para el cual fuimos contratados, se presentaron múltiples limitaciones que no nos permitieron obtener evidencia de auditoría acerca de la razonabilidad de los saldos presentados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2022. Es una introducción si usted la quiere considerar. De lo contrario, puede empezar de una vez con el inciso A, pero para que el inciso A tenga lugar, pues tiene que mencionar algo arriba. Usted va a observar aquí que todas son limitaciones, no nos permitieron solicitar confirmaciones externas para asegurarnos de su existencia y de razonabilidad de los rubros de clientes, de proveedores, no nos dejaron, dijeron no, no lo haga. No tuvimos la integración de los inventarios obsoletos, no sabemos si eso es correcto o eso es incorrecto, si eso debería de subir, debería bajar, no nos dejaron, no nos dieron información. No nos permitieron participar en el inventario físico, no sabemos si existían o no existían esos inventarios. Bueno, y así como eso le puedo describir todas las limitaciones que se dieron en el desarrollo de esa auditoría. Por tanto, usted acá se recuerda que en el fundamento de la opinión, nosotros, independientemente de los argumentos que tuviéramos, luego decíamos, hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con normas internacionales. Nada, aquí olvídese de eso, ya no lo va a poner. ¿Por qué? Porque ¿qué auditoría si no hemos podido llevar a cabo nada? Entonces, la propia norma establece que eso se elimine, se quita. No se preocupe que estos ejemplos están tomados literalmente, bueno, excepto estas cuestiones que son a manera de ejemplo nada más, pero esa parte que iba acá, que hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo a las normas de auditoría, nada, se quita, se elimina, y ve, ahí hay un cambio grande, totalmente opuesto a lo que habíamos visto. Responsabilidad de la administración, eso lo ponemos idéntico, no le quitamos más, porque independientemente de que cumplan o no con sus funciones, pues las responsabilidades siempre van a estar ahí. Donde sí cambia un montón es en las responsabilidades del auditor. Las responsabilidades del auditor, pues note usted que acá nosotros vamos a decir, nuestra responsabilidad es la realización de la auditoría de los estados financieros de la sociedad de conformidad con las normas internacionales de auditoría y la emisión del informe. Un informe que contenga nuestra opinión y así sea abstención. Sin embargo,
Note usted acá, sin embargo, debido a la significatividad de las cuestiones descritas en la sección fundamento de la denegación o abstención de opinión de nuestro informe, perdón, mis disculpas, no hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre los estados financieros. Se recuerda que en los ejemplos anteriores, acá teníamos una serie de viñetas de 4 o 5 bloques donde decía que nosotros entendíamos el negocio, comprendíamos eso, que nosotros éramos responsables de comprender el control interno, que éramos responsables de ver la idoneidad de las políticas contables. Todas esas cuestiones aquí, saluditos. Mire, aquí ya no pasan, aquí ya no van porque fueron tantas las limitaciones o aún que no estén directamente, no las podemos poner. No es porque usted diga si sí o no va. La norma así está diseñada y mientras así esté, le sugiero que se apegue lo más que pueda a la norma. Simplemente somos independientes de la sociedad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría y qué cosas en Guatemala. Y luego el nombre de la firma, de su despacho, de su firma consultora, el nombre del socio, el cargo, el número colegiado, la fecha. Y ahí se terminó. Entonces nota usted que la abstención de opinión sí es la que más cambios tiene respecto de los modelos que hemos visto anteriormente. La opinión con salvedades, pues lo único que tiene que tener cuidado es monitorear bien si es excepto por los efectos o es excepto por los posibles efectos. Y pues irle cambiando la palabrita opinión con salvedades, opinión con salvedades, si es solo una, ¿verdad? Lo mismo sucede con la opinión adversa, que esa pues sí le tiene que cambiar un poquito más. Ahí a medida que usted va subiendo, pues los cambios van cambiando. Pero los movimientos van cambiando, perdón. Pero la opinión adversa, o la abstención de opinión, es así que cambia radicalmente. Entonces, si a usted se le presenta un escenario con una opinión adversa, lo que le sugiero es que vaya directamente al ejemplo de la norma, al ejemplo de la niña, porque no es que usted, bueno, no sé, espero no estar cometiendo un pecado, un error grandísimo, pero es que en las normas, en exámenes, si nosotros lo hacemos en la práctica, no creo que sea la excepción un examen. Siempre consultamos un modelo de normas. No sé si para efectos cómo lo puedan trabajar ustedes, pero al menos en privado sí pueden hacer uso de las normas de auditoría. No sé si en un parcial sí que lo pueden hacer o no, pero memorizarnos los párrafos que están aquí está complicado. Lo importante es que usted sepa dónde va cada uno. Bueno, de tanto estar haciendo y haciendo dictámenes, sí, a veces se nos va quedando un poquito, pero imagínense, un examen es difícil que se pueda comprender eso. Entonces, lo ideal es acudir directamente a la norma correspondiente. Bueno, así rapidito, porque ya estamos cerca del final, le voy a compartir la de negocio en marcha que le había comentado para que usted comprenda de una mejor manera. Y este ejemplo tiene 9 hojas, pero no se va a preocupar que no vamos a ver las 9. O sea, sí vamos a ver las 9, pero en una escala. Bueno, en negocio en marcha es un principio contable que el auditor está obligado a comprender y a entender. En ese sentido, le comento, si usted como auditor identifica o detecta que hay un indicio de negocio en marcha, NIA 570 da 3 sucesos: financiero, económico y financiero, operativo y otros. Los financieros, pues los números, ¿verdad? Si los flujos de efectivo están en rojo, si las razones financieras no son tan buenas, si tienen préstamos y no hay dinero para liquidarlos, para pagarlos, ya se acerca el vencimiento y no hay negociaciones, todo eso es indicio de negocio en marcha. Lo operativo es si un empleado clave se retiró y no hay un sustituto, si se fue un proveedor, si se fue un cliente principal, si se acerca el vencimiento de una licencia y no hay forma de renovarla, todo eso hace que la empresa tenga problemas para seguir continuando.
Paso número 1 es preguntarle a la administración si ha identificado, ha hecho un estudio para determinar si puede continuar como negocio en marcha. En Guatemala son muy pocas las empresas que eso hacen. De lo contrario, tenemos que irnos directamente a la NIA 570 a poner de manifiesto lo que le comenté. Usted concluye que hay un indicio de negocio en marcha, inmediatamente lo informa a la administración para que ellos lo revelen en los estados financieros y al mismo tiempo le den los planes, o sea, por escrito, que esos planes estén, más que se los den a usted, que lo revelen en los estados financieros, qué van a hacer para revertir esa situación. Cuando usted queda satisfecho de que esos asuntos se revelaron correctamente en los estados financieros, pues simplemente va a dar una opinión limpia. Lo único que va a hacer, mire, esto es lo mismo, ya no vamos a entrar a detalle. Lo único que va a hacer es agregar ese párrafo de énfasis que tiene su propio diseño, se llama incertidumbre material relacionada a la empresa en funcionamiento, y usted describe acá el asunto, hace referencia a la norma, dice que indica que allá están los planes, que todo está revelado. El problema de negocio en marcha no es problema del auditor, es problema de la gestión de la administración. Usted no se meta a problemas de ajenos, porque muchos tenemos nosotros como para meternos a querer abarcar esos problemas. Eso es problema de la administración. Usted solo asegúrese de que esté bien revelado. Si es así, da una opinión en limpio, lo único que va a hacer es agregar un párrafo de énfasis indicando cuál es el problema de negocio en marcha que la administración tiene. Sí, la compañía tiene. El segundo escenario, si la administración lo hace, pero así como que sí, no, entre los dientes lo quiere hacer, pero no muy bien, usted no queda satisfecho, entonces usted va a dar una opinión con salvedad. Elimina el párrafo de énfasis y lo pasa como un fundamento de la opinión con salvedad. Entonces acá lo pone, lo único que le va a cambiar orden nada más a las palabras, a modo de dar a entender cuál es ese problema, ¿verdad? Y va a calificar la opinión, va a dar una opinión con salvedad. Lo único que tiene que hacer es que aquí tiene cuidado, porque mire cómo se redacta. Excepto por la revelación incompleta. Allá decíamos, excepto por el efecto de los asuntos descritos. No, acá es, excepto por la revelación incompleta, porque no se hizo correctamente, de la información mencionada en la sección fundamento de la opinión con salvedad de nuestro informe, los estados financieros adjuntos, de ahí se va, y ahí no hay ningún problema. El fundamento simplemente es el argumento que usted está dando, y por lo demás, sigue igual, sigue igual. Vayamos al tercer escenario, y ese es el último. ¿Qué pasa cuando la administración se rehúsa, se niega a querer hacer esa revelación? Dice usted, no lo quiere, seguro, no lo va a revelar, ok, entonces no hay ningún problema, vamos a dar una opinión desfavorable. ¿Y por qué desfavorable? Bueno, porque desfavorable, recuérdese que se da cuando hay incorrecciones, hay una incorrección material derivado de una cantidad, clasificación, revelación o información a revelar. La información a revelar también es parte de una incorrección. En este caso, me va a decir usted, pero ¿cómo hacemos para medir con la materialidad? El negocio en marcha no tiene materialidad que valga. ¿Por qué? Porque es la vida del negocio, es la vida de la continuidad de la operación, del funcionamiento de la entidad. Entonces aquí no hay materialidad. Aquí, si es negocio en marcha, usted lo evalúa y da esos tres escenarios, se le presentan esos tres escenarios y con eso está hecho. Mire, entonces es una opinión desfavorable, ya vimos el ejemplo de una opinión desfavorable, simplemente quita la salvedad, quita el párrafo de énfasis y pone el fundamento de la opinión como opinión desfavorable o adversa, y lo demás ya lo conocemos, ya es historia, ¿verdad? Bueno, estamos justo en el tiempo necesario para pasar seguramente a alguna consulta. Solo déjenme ver. Porque hemos cubierto ya prácticamente todo. Entonces, ustedes me dicen cuál es el protocolo. Sincera felicitación, una excelente exposición. Vamos entonces a abrir espacio para que los compañeros puedan, espacio de 10 minutos para que puedan hacer sus preguntas por medio del chat. Claro. Las que logren dar tiempo. Las que tengan suerte, dice usted. Sí. No, por mí no hay ningún problema. La idea es que quede claro lo que se ha transmitido, y si no, pues acá les dejamos, mientras se animan a hacer las preguntas, tenemos una serie de plataformas que les podemos apoyar si se diera alguna consulta. Ahí también hay material
educativo, material que va en función a las necesidades de los estudiantes, específicamente para la carrera de auditoría, por si les interesa. Ahí estamos a la orden. Excelente, licenciado. Vamos a esperar a ver, compañeros. O aquí hay dos cuestiones. O todo está claro o no me di a entender. Isabel Pelicó le pregunta, licenciada, si puede volver a explicarlo el periodo pasivo y negativo. Con mucho gusto. Bueno, para efectos de eventos subsecuentes, nosotros como auditores estamos obligados a identificar todos aquellos acontecimientos que han ocurrido entre la fecha de los estados financieros y la fecha de nuestra opinión. Vamos a poner de ejemplo que los estados financieros auditados son el 31 de diciembre de 2022, que nosotros entregamos nuestro informe el 15 de febrero de 2023. El 1 de enero del 2023 al 15 de febrero de ese mismo año, nosotros tenemos una obligación activa. Estamos obligados a identificar sucesos, acontecimientos que den lugar a un ajuste o a una revelación, ¿sí? Cuando eso tiene lugar, informamos a la administración. Si tienen que ajustar los estados financieros, que los ajusten. Y si hay que hacer una revelación, que la hagan en sus estados financieros. Esa es una obligación activa. Entregado nuestro informe, de ahí en adelante, pidámosle a Dios que no ocurra algo que nos comprometa y que debimos haber considerado. Por eso se le llama obligación pasiva. Pero haberle resuelto su duda. ¿Alguna otra pregunta, compañeras? Por aquí aparece una pregunta de Edwin Rodríguez también, si podría retroalimentar qué es una materialidad. Con mucho gusto. Materialidad está contenida en la NIA 320. Se dice para el efecto así general, porque esto es elemental en la determinación de una opinión, son las cantidades que el auditor determina para conducir su auditoría. Es decir, qué es lo que el auditor, al llegar a la materialidad, lo considera como material, es decir, que va a calificar la opinión. También determina una materialidad que usualmente le llamamos error tolerable. Ese es el importe mínimo que el auditor está dispuesto a permitirle al cliente que no se equivoque. Determinar una materialidad no es solo el hecho de venir y agarrar un rubro, multiplicarlo por un porcentaje y ya esa es la materialidad. No, va más allá, lleva mucha cuestión cualitativa, mucho escepticismo profesional. Entonces, eso es muy delicado para determinarlo. No solo es venir y agarrar los ingresos por un porcentaje, pero en mis plataformas hay un video, principalmente en el canal de YouTube, donde está explicado la materialidad, los puntos de referencia, los porcentajes, y de esa manera les pudiera apoyar en gran medida, porque eso es un tema muy delicado en la auditoría, porque nos sirve para planificar, nos sirve para ejecutar y nos sirve para concluir si es o no es material. Entonces la materialidad es sumamente importante a lo largo de una auditoría. Licenciado, el compañero Pedro pregunta que no le quedó muy claro las cuestiones claves de auditoría. Ok, esas están contenidas en la NIA 701 y se dan cuando las empresas que estamos auditando o nuestros clientes cotizan en una bolsa de valores. Entonces, la bolsa de valores es un regulador y el regulador nos pide a nosotros como auditores que le indiquemos cuáles fueron aquellos asuntos relevantes que tuvimos o que nos enfrentamos en la auditoría y que expliquemos con unas 3 líneas cuáles fueron los asuntos y otras 3 líneas. No dice el número de líneas, pero eso lo estoy ejemplificando. Que expliquemos cuál fue el asunto clave y cómo lo resolvimos, cómo lo comprendimos, cómo lo enfrentamos. Les daba el ejemplo que uno de los puntos fijos que van en ese tipo de dictámenes es el reconocimiento de ingresos, porque el reconocimiento de ingresos, como les mencionaba, es muy delicado, se presta para actos fraudulentos, se presta para fraude, ya sea para subir o disminuir la utilidad del ejercicio. Entonces, por eso el auditor siempre los ingresos le va a poner mucho cuidado.
Ese podría ser un asunto clave de auditoría, el reconocimiento de ingresos. ¿Qué procedimientos hicimos para asegurarnos que los ingresos que eran del 2022 efectivamente son íntegros del 2022 y no quedó una parte en el 2023 o una parte del 2023 quedó en el 2022? Ese es un asunto clave y que en todos los dictámenes va el reconocimiento de ingresos. Eso podría ser, está contenido en NIA 701 y solo es para empresas que cotizan en bolsa de valores. Buenísimo. Por ahí están también consultando si pueden volver a poner la plataforma de todos sus canales y las plataformas de comunicación con usted. También Alice, como les vamos a compartir el material, ahí van implícitas, pero no hay ningún problema. Aquí lo podemos ver nuevamente. No soy mucho de compartir memes, pero sí de material técnico que nos puede servir, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Y justo esa era otra de las dudas, si fuera tan amable de compartir todo el material para las guías y todo lo que mostró para que... Claro, con mucho gusto. Al igual que la sesión de anoche nos quedó pendiente el dictamen de NIA 800, se los estamos compartiendo y brevemente les digo qué diferencia hay entre una estructura de NIA 700 y NIA 800, rapidísimo. En NIA 800 ya nace con un párrafo de énfasis. Sí o sí tenemos que incluir un párrafo de énfasis para hacer referencia que esos estados financieros no serían adecuados para otro propósito, que no sea el que la administración ha determinado. En 1800 siempre va a llevar un párrafo de énfasis que ya lo trae, solo le tiene que cambiar una cosita ahí que es administración por dirección, si lo quiere hacer, si no lo copia tal cual está. El otro aspecto cualitativo que tiene diferencia es que aun cuando demos una opinión limpia, en 1800 no se utiliza la palabra razonable. En 1800 decimos, en nuestra opinión, los estados financieros de la compañía X y Z se presentan en todos los aspectos materiales de conformidad con, y describimos cuál es la base sobre la que nosotros se han preparado los estados financieros. En el ejemplo ya va, ahí no hay pierde, esas son las únicas diferencias. La estructura es la misma que está en NIA 700, así por eso es la importancia de comprender NIA 700. Excelente. Selena nos está pidiendo ahí, licenciado, ¿nos podría dar un consejo de auditor a futuros auditores? Está muy agradecida con esta conferencia también. Bueno, Selena, lo que le puedo decir es de que esta profesión de auditoría, pues requiere de mucha actualización, demanda de mucho conocimiento, pero eso no se siente cuando uno tiene pasión por lo que hace, por la auditoría. Si usted le encuentra sentido a la lectura, créame que va a disfrutar y usted ya no va a ver como un trabajo la auditoría, la va a disfrutar y encima de eso le van a pagar. Entonces es una bendición eso. Le digo, cuando yo no es que sepa las normas de PAPA, no sabía mucho, o casi nada, pero cuando me hice mi examen privado, me puse a leer las normas. Es más, todavía era aquella versión anterior que se recuerda que era un solo legajo, la norma del párrafo 1 hasta el 50, 60, lo que fuera, ahora está dividido. Yo leía y no le encontraba sentido. Fue hasta cuando, porque yo había pagado el derecho del examen, me sometí al examen y ahí fue donde me di cuenta que sí había aprendido. Lo que pasa es que en ese momento uno quiere tenerlo todo en la mente, pero eso es imposible. Pero, ¿qué le puedo decir? Lea mucho. Yo sé que esa es un consejo que no lo queremos escuchar, pero la auditoría requiere de mucha actualización. Hoy estamos recibiendo una norma nueva, no la hemos terminado de interpretar cuando ya vienen los cambios. Entonces, no se pretende que la norma la sepan de pe a pa, de principio a fin, pero que sí comprendan. Le dicen a usted materialidad, NIA 320. Confirmaciones externas, NIA 505. Usted ya sabe a dónde acudir, ya sabe a dónde ir. Ya, si sabe bastante cómo está redactada, pues en buena hora. ¿Qué le puedo aconsejar? Que le ponga mucha emoción, mucho sentimiento a su carrera
y va a ver cómo va a disfrutar de esta linda y hermosa profesión. Excelente consejo, muchas gracias. Buenísimo, tal vez para... sí, dice Ana Girón, contagia a usted la pasión por la profesión, se le agradece mucho. No, muchas gracias, muchas gracias. La verdad, la auditoría y la academia me encanta mucho y pues qué bueno que se pueda transmitir eso y pues se disfruta bastante, la verdad. Excelente, pues ahorita están muchos agradeciendo muchísimo la charla, la disertación les parece excelente y la facilidad con la que usted transmite esos conocimientos realmente es palpable, ¿verdad? Así que le agradecemos una vez más el tiempo que usted nos está dando por acá. Creo que ya no hay más preguntas como tal, podemos proseguir si están de acuerdo, tal vez solo haciendo un comentario general para que puedan inscribirse o registrar su participación en el link que hemos estado compartiendo en el chat, por favor, compañeros, para solo una vez es suficiente, ¿verdad? Para registrar su participación. Muy agradecido, maestro Valiente, con permiso. No, yo soy el agradecido y me siento honrado por la invitación y poder contribuir a la formación de los futuros auditores. Espero muy pronto encontrarlos ya colegiados y que los podamos saludar. Y pues yo encantado, siempre quedo a la orden por lo que yo les pueda apoyar con todo gusto. Muy agradecido, maestro Valiente, por la exposición, excelente. Como siguiente punto tenemos la participación del licenciado Carlos Hernández Prado, quien le hará un reconocimiento, a quien le cedo el uso de la palabra. Licenciado, no tiene activado su micrófono. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Le quería pedir favor al licenciado Maynor Berger si puede. En realidad, estamos llegando casi al final de esta bonita conferencia que hemos tenido la oportunidad de escuchar con el expertise de muchos años de estar en ese campo tan especial, como bien indica el maestro Rubel Valiente. Y adicionalmente a ello, pues la preparación profesional que ha tenido a lo largo de sus años de preparación profesional. Lo pudimos apreciar en su currículum, ¿verdad? Que incluso pues está estudiando ya a estas alturas un doctorado. Entonces todo esto es bueno que lo consideren los futuros profesionales de la Contaduría Pública y Auditoría, que para poder sobresalir tenemos que dar un poquito más de la milla, ¿verdad? Queremos también dejar un agradecimiento específico al maestro Valiente, no sin antes darle gracias a Dios por esta oportunidad que tuvimos de tenerlo acá con nosotros y también agradecer por su medio, maestro, de llevar nuestro agradecimiento al Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores, toda vez que a través de la Comisión de Intercambio Universitario fue posible que pudiésemos tener ese honor de tenerlo por acá con nosotros, que esperamos que no sea la primera, sino la primera de varias veces, ¿verdad? Entonces, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Facultad de Ciencias Económicas, Escuela de Contaduría Pública Auditoría, otorga el presente diploma de reconocimiento al maestro Osmer Rubelsi Valiente Rabanales por su disertación y participación en el desarrollo del tema Informes de Auditoría de Estados Financieros y los tipos de opinión conforme a normas internacionales de auditoría, NIA, emitidos por el Contador Público Auditor Independiente,
impartido a los estudiantes del curso Auditoría 3 del 7º ciclo académico, que fueron 2 días, el día de ayer 26 y hoy 27 de abril del 2023, con una duración de 4 horas en total y enseñada a todos, y aparece la firma del licenciado Felipe Hernández Incal, quien es el director de nuestra Escuela de Contaduría Pública y Auditoría. Entonces, maestro, reciba este pequeño reconocimiento que se lo haremos llegar vía virtual, ¿verdad? Y quedamos altamente agradecidos con el aporte que ha dado a nuestros estudiantes, y en un momento bien oportuno, toda vez que ellos están próximos a hacer su examen final del curso de auditoría, es en el que efectivamente se va a evaluar es todo lo que usted menciona, ¿verdad? O sea que ellos ahí van a tener un valioso apoyo, porque les vamos a hacer llegar toda la documentación, la presentación e incluso la posibilidad de que puedan obtener la grabación si es posible. Así es que muchas gracias, y para continuar con nuestro protocolo vamos a dejar y pedirle favor al licenciado Felipe Hernández Incal para que motive a nuestros estudiantes para continuar con ese esfuerzo y llegar un día no muy lejano a alcanzar la meta que ellos se han propuesto. Así es, el licenciado Felipe Hernández Incal. Le damos la cordial bienvenida y esperamos sus palabras. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a participar al final de esta actividad. Muy interesante, por cierto. Escuché la parte final de la exposición del maestro Rubel Valiente. Definitivamente es un tema apasionante, y de verdad que al apasionarse con esta carrera, pues deja muchas satisfacciones. Entonces agradezco mucho al licenciado Carlos Humberto Hernández Prado, coordinador del curso de Auditoría 3, a los profesores y titulares y auxiliares del curso de Auditoría 3, a los estudiantes del 7º ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, futuros profesionales de esta profesión. También, no sin antes agradecerle al licenciado Maynor Verges por el apoyo técnico que nos ha proporcionado esta noche. De igual manera, para la dirección es de mucha satisfacción, y de verdad las palabras que nos ha mencionado acá, nosotros que ya vamos de salida en esta carrera, en esta profesión, obviamente escuchar las palabras motivantes a nuestros estudiantes de que deben apasionarse con esta carrera, deja satisfacciones en la vida. Nosotros que nos hemos dedicado a la docencia ya de 28, 30 años, no digamos el licenciado Hernández Prado, que tiene ya en su haber aproximadamente 35, un poquito más de años de docencia. Entonces eso nos deja la satisfacción también en esta profesión, además de ejercer directamente la profesión de la auditoría, también nos permite desenvolvernos en cualquier actividad económica, porque tenemos una formación integral que nos da la Facultad de Ciencias Económicas, de poder dedicar a la administración pública y a la actividad privada propiamente. Entonces estamos formados multidisciplinariamente, pero debemos resaltar acá lo que es nuestra profesión, contador público y auditor. Y esta noche pues hemos escuchado la exposición del maestro Rubel Valiente, y a quien le agradecemos profundamente sus conocimientos transmitidos y las palabras de motivación finales para nuestros estudiantes. Definitivamente agradecemos su participación tanto el día de ayer como hoy. Y es un aporte muy valioso que nuestros estudiantes lo estarán agradeciendo, ya que cuando estén solventando ese examen que mencionó el coordinador del curso, se van a recordar de sus palabras maestro. Son muy importantes, y esto para acá pues no termina. Ustedes, estudiantes, van a ser los futuros profesionales de la Contaduría Pública y Auditoría, quienes nos van a sustituir a nosotros. Nosotros vamos de salida y ustedes van a incorporarse dentro de este mundo
tan cambiante, donde hay que formarse continuamente, como lo mencionaron. No hay que dejar pasar las oportunidades de aprendizaje como esta noche lo han recibido. Entonces, no me queda más que agradecerles y motivarlos a que sigan adelante para verlos ya muy pronto como profesionales de la Contaduría Pública y Auditoría de nuestra Escuela de Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas. Así que muchas gracias a todos. Me emociona compartir con ustedes y el agradecimiento también de esta oportunidad y sigamos adelante en este proceso de formación. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Saludos. Saludos a todos y no Saludos. olviden ir y Gracias. enseñar a todos. Se cuidan. Gracias.